licenciada Paulina Jiménez. Ella es licenciada en Sociología y es doula, especialista en lactancia materna y duelo. Tiene una especialidad que lo sacó en España, así que creo que nos va a tener que dar una explicación especial sobre lo que se trata este término doula, que para nosotros es nuevo. Entonces, le recibimos y le agradecemos su presencia. Gracias. Aquí me vuelvo a presentar, le agradezco a Susi la presentación para explicar un poco cuál es la figura de las doulas o dulas, que se puede decir de las dos maneras. Normalmente la mayoría de las dulas somos mujeres y nos dedicamos a acompañar a las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto. En el embarazo ofreciendo información y preparación al parto, en el parto la función principal nuestra es dar un acompañamiento de apoyo emocional y de manejo del dolor, asegurar que las necesidades de las mujeres estén cubiertas, necesidades más de cara a lo que decía, ¿no? De su seguridad y la parte emocional. Entonces, obviamente las dulas están orientadas más a partos humanizados, sobre todo, ¿no? Para que se pueda más o menos evolucionar el parto de la manera más adecuada. Esa es la función. Una dula en un parto medicalizado casi que va quedando fuera, ¿no? Y bueno, en el postparto nuestro acompañamiento consiste también en manejo de las cosas prácticas que puede ser la lactancia. Yo en mi caso tengo una especialización en lactancia materna y más cosas de recuperación en el posparto, por ejemplo, recuperación del suelo pélvico y toda la parte nuevamente emocional de lo que sucede, es la transformación de una familia después de la llegada de un bebé. Eso para resumir un poco. Y también a lo mejor se les extraña un poco el tema del duelo, de las familias. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo poder ser parte del esfuerzo tan loable del Centro 1 de acreditarse Hospital Amigo de los Niños, y les quería felicitar por todo el recorrido que ya llevan hecho hasta ahora y muy contenta de poder contribuir a un aspecto tan positivo tanto para los profesionales como para las madres y los bebés que serán atendidos aquí. Entonces, sé que han tenido ya varios seminarios y yo espero poder cubrir temas que no han visto tanto, a lo mejor un poquito más en profundidad, lo que son los problemas frecuentes del pecho y cómo abordarlos, sobre todo desde la consejería, y también desde otra herramienta que se va a implementar aquí, que son los grupos de apoyo. Entonces, primero vamos a abordar un poco cuáles son esos problemas frecuentes que aparecen en las mujeres con la lactancia, qué soluciones les podemos dar y sobre todo cómo abordarlo cuando hacemos desde la consejería. Porque sí. Perdona, antes de que comience. Inquietudes, bueno, ¿y qué significa dula? Ya sabemos lo que hacen, pero ¿qué quiere decir dula? Ya, a ver, la palabra dula viene del griego y es una palabra que a mí francamente no me gusta porque significa esclavo. Pero la dula, yo creo que utilizaron esa palabra para decir servidora. Realmente eres una servidora de la madre y el bebé, ¿verdad? Porque acompañas a los dos. Entonces, eso es. Sí. Bueno, las herramientas de comunicación, porque a veces podemos tener la información adecuada, pero fallamos a veces en la comunicación, cómo abordamos a la mamá, cómo hacemos preguntas y cómo puede cambiar la información que recibimos de parte de las madres según el tipo de pregunta que vamos a hacer, ¿no? Porque podemos decir, en general, ¿cómo va la lactancia? Y una mamá nos puede decir, bien. Y nos hemos quedado con esa información, pero si ahondamos un poquito más o formulamos la pregunta de otra manera, podemos averiguar cómo se está alimentando su bebé, cuántas veces se está alimentando su bebé al día y tener una información un poquito más concreta. Entonces,
De cara a la consejería, decir que lo que tenemos que intentar mantener es una actitud empática. A veces las prácticas de las madres no son las adecuadas y es importante que cuando nosotros queramos comunicar que no son las adecuadas, que lo hagamos con mucho cuidado de que ellas no se sientan juzgadas, porque tenemos que romper la relación que se ha establecido históricamente a veces, ¿no? de las pacientes con el profesional sanitario, como que hay una relación a veces de distancia, de una autoridad y cierto miedo. Y yo creo que para poder abordar los problemas de las madres en temas de lactancia, es importante que haya una calidez y una confianza en el personal de salud. El tema del apoyo a las madres en la lactancia es bastante delicado porque estamos hablando de la maternidad y normalmente las mamás intentamos esmerarnos, hagámoslo bien o mal, intentamos esmerar, hacerlo bien, y sentir que estamos haciendo algo mal es herir fuertemente una susceptibilidad, y por eso es importante que esto lo tengamos en cuenta. Damos las herramientas, somos asertivos, pero desde la empatía y no desde el juicio. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo un poco cómo lo podemos hacer, porque no es tan evidente a veces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Gracias, Susi, por ayudarnos. Bueno, lo más importante, yo creo, del paso que van a dar ustedes es tanto en los grupos de apoyo como en el apoyo en general hacia la lactancia materna. Es decir, la información y el apoyo son claves para el éxito de la lactancia materna. Esto es algo que tenemos que tener claro como profesionales y también en la cultura, es decir, que la lactancia materna no tiene un factor de suerte, no tiene un factor hereditario de mi mamá tuvo, entonces yo también, o mi mamá no tuvo, entonces yo tampoco tendré, sino que la lactancia materna es posible y puede ser exitosa siempre y cuando tengamos acceso a la información actualizada, porque ya para eso están estos cursos, ¿no? Para actualizar, que a veces creemos que estamos actualizados y resulta que no ha sido tanto. Y el apoyo continuo y el apoyo son esos aspectos los que van a ser fundamental, los que van a hacer que la lactancia sea exitosa. Entonces, vamos a empezar a tratar el tema de los pezones. Problemas con los pezones, les voy a decir problemas entre comillas, porque un problema en los pezones no significa que es un impedimento para la lactancia. Entonces, hay distintos tipos de pezones, no sé, me imagino que ya los habrán visto, no sé si han tocado este tema, pero por un lado los pezones que están vertidos, que están salidos, ¿no? Son pezones normales, pezones planos y pezones invertidos. Entonces, ¿cómo sabemos cómo es el pezón de cada mujer? Se hace un pequeño test de pellizco. Entonces, el test de pellizco consiste en, con los dedos en C, ponerlo cerca de la areola y oprimir un poquito y sobre todo llevar la mano hacia atrás. O sea, el pellizco no es hacia adelante, sino hacia las costillas. Cuando el pezón es normal, se sale hacia afuera, ¿no? Cuando el pezón es plano, ni se hunde ni sale. Y cuando el pezón es invertido, sucede lo contrario, que se invierte incluso más todavía, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. Normalmente en el embarazo conviene ya preguntar a la mamá qué tipo de pezones tiene. Hay mujeres que tienen claro qué tipo no necesitan hacerse un test de pellizco, pero sí es conveniente preguntar a las mamás qué tal están sus pezones. Y ya podemos pasar. Y no tanto para decir, uy, usted creo que va a tener que darle fórmulas, sino porque vamos a abordar para que ella esté preparada con información de qué hacer en estos casos. Entonces, frecuentemente el grado de inversión no va a afectar la habilidad del bebé para coger la areola y llevar el pezón a la boca. Hay un pediatra muy bueno que se llama Carlos González en España, que él dice que la areola es precisamente oscura porque la función es que sea una guía para el bebé, es una guía visual, y que realmente la función del pezón no es que tiene que detectar, ¿no? Sino que el pezón es cuando ya está dentro, cuando ya se ha agarrado el bebé, es cuando el pezón aumenta, exactamente, aumenta en tamaño. El grado en que los pezones invertidos, el grado en que los pezones invertidos son un impedimento para la lactancia es parcialmente causado
de que impide la lactancia. La parte psicológica, no sé si ustedes han visto, en mamás que se sienten inseguras con la lactancia, tiene un factor bastante importante. Entonces hay casos que vamos a tener madres que vienen a nuestra consulta con dudas de la lactancia y a lo mejor lo que recibieron fue más bien palabras reconfortantes y ni siquiera tanta técnica, y salen con la suficiente seguridad de que van a poder seguir amamantando, y basta con eso. En ocasiones sí que hay que dar pautas un poco más específicas, ¿no? Pero sí es importante que exista la creencia profunda de que sí se puede amamantar, porque si ya de entrada creemos que eso nos va a hacer nuestro impedimento, nos vamos a ver con las fuerzas más socavadas, ¿no? ¿Y cómo lucen los pezones fuera de la boca del bebé? No siempre predice el tipo de agarre, porque es decir, que aunque por fuera parezca bastante plano, el bebé tiene la capacidad de succión de extraer a ese pezón. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Aquí sí lo que lo he puesto es bastante grande. Cuando digo que es interesante preguntar a las mujeres cómo van sus pezones durante el embarazo, no es para decirles hay que prepararse los pezones, eso me imagino que ya vieron que no es necesario. A eso antiguamente darse pellizcos y masajes, y era el método Hoffman, ya está comprobado que es totalmente ineficaz, es inefectivo, no sirve para nada. Y no solamente eso, sino que estar estimulándose los pezones durante el embarazo, ustedes saben que puede provocar la segregación de oxitocina y no es necesario. Primero, que resulta bastante incómodo, y segundo, nos puede provocar incluso contracciones, ¿no? Y que no las deseamos cuando no estamos de parto. Y bueno, y otra cosa es que si una mujer cree que para dar de lactar hay que prepararlos, hay una serie de procedimientos, eso puede desalentar la lactancia. Entonces, en vez de ser un punto a favor, es un punto que desanima, ¿no? Decir, uy, qué pereza, ¿qué tengo que hacer? No, pues mejor yo le voy a dar un biberón. Entonces, todo lo que todas estas cosas extras hace que se instaure en la cultura general la idea de que dar de lactar es bien difícil. Entonces, decir, bueno, ya sabemos que tienes los pezones invertidos, te vamos a preparar con información. De momento tú tus pezones no te los toques y ya está. Esto en el embarazo. Entonces, la intervención más efectiva es que una vez que haya nacido el bebé, ahí sí vamos a estimular y extraer el pezón en el momento justo antes del amamantamiento. Este es el caso de los pezones muy planos o invertidos, ¿no? Obviamente los normales no requieren de nada. Entonces, ¿sí? ¿Pasamos? En caso del pezón plano, lo aconsejable es masajear justo antes de la toma un poquito para estimular a que salga un poco más el pezón, o aplicar compresas frías para que el pezón esté más erecto, ¿no? Entonces, esto puede ser un truquito justo previo a la toma para preparar antes del agarre. Y en caso de los pezones invertidos, vamos a hacer lo mismo, aplicamos frío para favorecer la erección. Podemos usar un extractor justo antes de la toma, o vamos a utilizar la técnica de la jeringa, no sé si la conocen. ¿Sí la conocen? Sí, pero que ya no se usa. El caso de la jeringa, justo antes de la toma, pero la jeringa cortando la punta, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Porque lastima. Obviamente, si es que, o sea, el pezón no debería lastimar porque encaja exactamente. De hecho, qué pena que aquí no tengo una foto, pero sí ayuda a estimular. Yo quería saber. Eso digo, los especialistas en eso. Ya, pues tenemos que ponernos de acuerdo porque esto es una práctica que se hace justamente antes de la toma, en el caso de pezones invertidos. Puede ayudar. Entonces, y el doctor Moya no recomienda. Y entonces él, ¿qué aconseja en caso de pezón invertido? Ya, entonces ni aplicación de calor, ni de frío, ni de... No era ese el tema. No era el tema. A mí me sorprende bastante porque sí por lo menos hasta ahora sí se sigue utilizando.
Grietas del pezón, me imagino que vieron principalmente grietas del pezón igual a mal agarre. Entonces esto yo sé que ustedes ya manejan el buen agarre, boca grande, labios divertidos, mentón tocando el pecho. Entonces, por ejemplo, cuando ya se han dado las grietas, no hemos podido prevenir la grieta, sino que ya nos vienen con la grieta, podemos sugerir que se pongan un poquito de hielo antes del amamantamiento para aliviar el dolor. Cambiar de posición en cada toma. Cambiar de posición significa que, o sea, el bebé, si ya lastimó los pezones en posición de cuna, significa que en la siguiente toma nos va a aliviar si probamos la postura de caballito, ¿no es cierto? Entonces va a coger el pezón ya en la zona que está lastimada se va a aliviar, y si ya sabe agarrar bien, no es que va a lastimar otra zona, sino que ya se va a empezar a mejorar. O en la postura de rugby, ¿no? Con la ayuda de cojines, hacemos que el bebé pueda agarrarse al pecho en esta postura también. Entonces, me imagino que ya han visto todos los tipos de amamantamientos y posturas, pero sí es importante que haya ese cambio frecuente en la posición. Después de amamantar, la leche materna, un poquito de gotas de leche materna en el pezón. También comentar que con un buen agarre las molestias van a desaparecer pronto. No está demostrada la efectividad de pomadas o cremas, entonces por lo menos eso supone un ahorro económico de las mamás que a veces les mandan a comprarse una y otra crema, sino que principalmente es el agarre. Y las pezoneras no deben emplearse para corregir las grietas, es decir, si no hemos corregido la postura y nos ponemos pezoneras no va a servir de nada. Y la leche que extraemos con pezonera no es igual, es en menor cantidad, el bebé no tiene la misma capacidad de succión con pezoneras que sin pezoneras, o sea, no responde el pecho igual. Entonces es conveniente evitar las pezoneras, no son prohibidas, las pezoneras sí pueden ser de utilidad en caso de prematuros, pezoneras de silicona, siempre y cuando que se ajusten al tamaño del pezón, que no bailen. Entonces hay tallas distintas de pezoneras de silicona, y mientras mejor se ajusten, mejor resultado van a dar. Entonces las pezoneras son un recurso, un último recurso. Eso sí hay que tenerlo claro, o sea, no están prohibidas, pero hay que intentar evitarlas. Y por ejemplo, para lo de los pezones invertidos, hay madres que han podido dar a lactar con la ayuda de pezoneras, y luego finalmente se ha ido formando el pezón y ya han podido prescindir de ellas. ¿Sí? Y si las molestias persisten cuando el agarre ya es adecuado, pero las molestias persisten y tenemos que fijarnos en más cositas, ¿no? Qué raro, la mamá se está agarrando bien, o sea, el bebé se está agarrando perfecto al pecho. Estamos haciendo todo según las indicaciones y esta mamá todavía tiene molestias en el pezón. Entonces, normalmente observamos que el bebé tiene un callo o una ampolla de succión y esto nos va a indicar que algo está pasando. Este callito se forma cuando los bebés están haciendo un esfuerzo fuerte de compensación para que el pezón no se les escape de la boca. Entonces están agarrándolo muy fuerte con los labios. ¿Y por qué se les está escapando de la boca el pezón? Ahora sí podemos. Entonces, esa es otra. Vemos el callo y también a veces vemos que le preguntamos a la mamá cuando usted termina la toma, o si tenemos la posibilidad de observar la toma, ver si al terminar el pezón sale deformado. A veces sale como con forma de pintalabios, o sea, está aplastadito, ¿no? Esos pezones aplastaditos o que salen con punta o medio deformado, es que el bebé está haciendo demasiada presión. Entonces tenemos dos cosas, el bebé tiene el callito y tenemos el pezón deformado. Entonces ahí decimos, a ver, aquí qué está pasando, aquí hay un problema de agarre, ¿qué puede ser? Entonces ambas señales son, ambas casos, el callito y el pezón deformado son señales de un esfuerzo de compensación en el agarre. El bebé presiona con fuerza el pezón para que no se le escape y la presión puede ser con los labios o con las encías. Susi, gracias. Y esto puede ser por anquiloglosias, es decir, frenillos sublinguales en la boquita del bebé. Entonces siempre tenemos que acordar, la lactancia es de dos. La lactancia es del bebé
y de la madre, o sea, tenemos una boca y un pecho, y los dos se tienen que acoplar adecuadamente. Entonces a veces vemos mucho el pecho de la madre y no le vemos la boquita al bebé, o no le vemos la forma mandibular del bebé, porque a veces son retronácteas, ¿no? Y cuando la mandíbula está retraída hacia atrás. Entonces tenemos un frenillo tipo 1, estos son frenillos anteriores, es decir, que están más, ¿no? Ustedes salen más en la punta de la lengua, por decirlo de esta manera. Entonces, un frenillo tipo 1 y un frenillo tipo 2. No sé si ustedes han visto esto en sus bebés, o incluso a veces es interesante decir, tal vez por eso mi mamá me dio tan poco el pecho, ¿no? Y resulta que tenemos frenillos nosotros, que somos una generación de biberón, muchos de nosotros, ¿ya? Entonces, y los frenillos posteriores es el frenillo tipo 3, que están más retraídos, más hacia atrás, y el frenillo tipo 4 es un poco más complicado porque es submucoso, está debajo de la lengua. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una lengua está atada, vamos a llamarlo así? ¿Qué es lo que pasa? No puede sacar la lengua. Y como ustedes saben, para la extracción, o sea, para ordeñar la leche de la madre, el bebé lo que principalmente usa es la lengua. Hace un trabajo con la lengüita. La lengua es la que se encarga de tocar la parte baja de la areola para poder sacar la leche. Y si tenemos una lengua que tiene muy poquita movilidad, primero se le va a escapar y no va a tener esa capacidad de succión y de extracción de leche, ¿no? Entonces, en estos casos, es importante estar atentos porque, sobre todo en los tipo 1 y tipo 2, en algunos casos hace falta para hacer una frenectomía, es decir, un cortecito, que no sé, la verdad es que no estoy actualizada si es que aquí los pediatras practican esto. Es un corte que realmente dura 3 segundos, no tiene mucho sangrado y normalmente se aplica nitrato para que se cicatrice rápidamente. Es una práctica ambulatoria y los bebés se pueden, inmediatamente después del corte, se les coloca el pecho y ya incluso ahí la toma es distinta a como era antes de practicar la frenotomía. En el caso de los tipo 3 y tipo 4, sobre todo el tipo 4 son frenotomías mucho más complejas que ya requieren una cirugía un poco más complicada porque, como dije, son submucosos. Entonces, en estos casos tendríamos que derivar a un pediatra, a un cirujano, ¿no? Y es bien importante valorar la necesidad de la frenotomía, o sea, no siempre es necesaria, sino vamos a valorar si es que vemos que el bebé tiene movilidad en la lengua, movilidad tanto para sacar, para mover hacia los lados y de arriba a abajo. Si el bebé tiene esa capacidad, a pesar de tener frenillo, no le vamos a hacer el corte porque realmente no es necesario. Pero ¿qué pasa cuando no cortamos los frenillos sublinguales y era necesario? No solamente que la lactancia va a ser mucho más complicada, sino que vamos a tener un niño que cuando tiene 4 años no puede pronunciar la R. Entonces, es mucho más fácil practicar la frenotomía en un recién nacido que a un niño más mayor, ¿no? Que ya a lo mejor ni hemos detectado y le estamos llevando a ver qué pasa con el tema del lenguaje y en una cosa tan sencilla como esta. Entonces, sí es bien importante, cuando ya hemos agotado las posibilidades, fijarnos en un posible frenillo. Pasamos. La candidiasis del pezón, cuando las mamás vienen con problemas de dolor en el pezón, ya podemos descartar la candidiasis del pezón porque, aunque esto no está todavía difundido, resulta que hace pocos años descubrieron que no existe. Gracias a un bacteriólogo en España que se llama Juan Miguel Rodríguez, hizo un estudio con 4.000 muestras de leche y descubrió que ninguna de esas infecciones o de la leche que recibió con infección, ninguna era infección por cándidas. ¿No había cándidas en la candidiasis? No había, o sea, no existía. No son candidiasis. Exactamente. Entonces, a veces sí que se puede provocar la confusión porque sí es frecuente que coexista el dolor del pezón
con que el bebé esté con honguitos en la boca. Y dices, le asociamos, y a mí me duele el pezón y el bebé muestra mugre. Y entonces pensamos, entonces antifúngico tanto para el pezón como para la madre, pero realmente tiene que ver con otro tema, y es porque los estafilococos, que son los que normalmente las bacterias que encontramos más en las infecciones del pecho, al crecer producen una serie de compuestos que estimulan el crecimiento de levaduras. Entonces el bebé va a producir a lo mejor honguitos en la boca, pero es más porque tenemos una infección de pecho, no porque nosotros le pasamos los hongos o porque el bebé nos puede pasar los hongos a nosotras, al pecho. Entonces, este tema es bien interesante porque en veterinaria, y no es casual, este tema está mucho más estudiado, y no solamente este tema, sino por ejemplo la mastitis de vaca. Hay estudios extensísimos y una inversión enorme por la industria lechera, pero no se estudia la mastitis humana porque hasta ahora no había mucho interés.